Esta semana en Mini Rockets vamos a construir este fantástico planeador y lo mejor de todo, lo puedes hacer tú mismo en casa con materiales fáciles de conseguir. En videos anteriores ya hemos realizado varios experimentos con cohetes, pero esta semana quiero enseñarles a fabricar algo que puedan hacer ustedes mismos en casa y pasar una tarde agradable con sus hijos, familiares o amigos. Para esto vamos a necesitar una lámina de icopor o poliestireno, la cual no es más que una base para poner tortas. Esta se consigue muy fácil donde vendan insumos de icopor. La que yo estoy usando es de 35 por 35 centímetros y estas son las medidas que vamos a utilizar. De esta parte necesitamos cortar dos, también necesitamos dos alas y el resto solo de a una. Cortamos con regla y bisturí y para empezar a unir todo tomamos estas dos piezas y pegamos con silicona caliente. Entre menos silicona utilicemos mucho mejor, porque todo va a quedar más liviano y así va a volar mucho mejor, y verificamos que quede derecho. Este siguiente paso no es estrictamente necesario, pero para mejorar la resistencia a los golpes del planeador le voy a pegar dos láminas delgadas de madera balso, una encima y la otra por debajo. Si les gusta todo lo que tenga que ver con aeromodelismo, les recomiendo tener estos dos materiales ya que son muy utilizados para eso. Marcamos en el alerón trasero 4 centímetros y pegamos de esta forma. Pegamos también esta parte procurando que quede lo más derecho posible para que no vuele hacia los lados. A esta pieza le hago una marca a 11 centímetros y pego un trocito de icopor que este me va a ayudar a levantar un poco el ala. A las alas les corto las puntas a 5 centímetros y las uno con silicona dándole un ángulo de 45 grados aproximadamente. Si no tienes con qué medir 45 grados no te preocupes, solamente encárgate de darle un leve ángulo de inclinación hacia arriba. Y para que vuele lo más derecho posible procurar que las dos tengan el mismo ángulo. Y asimismo unimos las dos alas entre sí dándole un leve ángulo, el cual también tienen los aviones grandes y sirve para que los aviones planeen de forma mucho más estable. Agrego un refuerzo al ala y pego al marco principal. Fijamos todos los bordes afilados para reducir al máximo la resistencia con el aire. Redondeo los bordes de las alas y bueno, este paso tampoco es necesario, pero voy a pegarle un trozo de espuma foamy a la punta, esto con el fin de aportarle resistencia a los golpes y además se ve mucho más bonito. Pero si no tiene la espuma no te preocupes, esto no va a afectar en nada el vuelo. Y así ya tenemos listo nuestro planeador. Si te gusta que haga más videos de este tipo, déjamelo saber en los comentarios. Ahora vamos a volarlo. Bueno, adicional a lo que ya habíamos hecho, le puse esta cinta verde para verlo más fácil en el aire durante el vuelo. Y le puse un gancho metálico que no es más que un clip pegado con silicona para poder lanzarlo con una banda elástica. Antes de volar debemos balancear el peso del avión porque si lo tiramos así no va a volar bien. Pero si le pongo un peso adelante de forma que quede en equilibrio más o menos 3/4 del ala, ahora sí va a volar correctamente. Acá tenemos a Charlie, nuestro piloto de pruebas, y él es el que nos va a servir de contrapeso. Vamos a lanzar primero con la mano. Luego lanzamos con una banda elástica. Y por último, como ya es casi tradición en el canal, vamos a lanzarlo con un motor de cohete, aunque les advierto que este planeador no está diseñado para esto. Le voy a poner una guía de lanzamiento que es simplemente un pitillo, voy a pegar un motor de cohete clase D de nuestra propia marca Mini Rockets, lo pego con un poco de cinta, verifico también que esté bien balanceado y lo monto en la guía de lanzamiento. Bueno, después de esto Charlie quedó un poco mal herido, pero creo que aguanta una prueba más. Esta vez voy a utilizar un motor de cohete mucho más potente, así que por ahora nos despedimos de Charlie. Bueno, como les decía, este planeador no está diseñado para despegar a alta velocidad, ya que las alas son muy grandes y se puede romper mucho más fácil al chocar con el viento. No olvides suscribirte y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.